Juan capítulo 5, versículo 21, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia para con nosotros. Por tu palabra, Señor, que cada día, Padre, nos alumbra, nos ilumina. Cada día, Señor, nos limpia, nos santifica. Cada día, Padre de la gloria, por medio de tu palabra, Señor de los cielos, nos capacita, Dios mío, edificas nuestras vidas, consuela nuestra vida, haces obras grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Ruego que bendigas a este pueblo congregado de una manera grande y maravillosa, por medio de la bendición que tu palabra trae, Señor, a nuestra vida, porque tu palabra trae bendición, así como la lluvia desciende de los cielos, como la nieve desciende de allá y cae a la tierra y no vuelve a ella. Así tu palabra también, Dios Todopoderoso, viene a nuestras vidas y hará todo aquello, Señor, lo que ha, Señor, propuesto usted para con nosotros. Cumplirá su propósito, y en esta tarde creemos, Señor amado, que no es la excepción. Usted tiene una porción para cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a estar atentos, a discernir, Dios mío, ese momento, ese tiempo, esa porción, esa palabra que mi alma necesita para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Estaremos hablando bajo el tema: guardaos de los ídolos. Aleluya. Guardaos de los ídolos. ¿Cuál es el significado de la palabra ídolos? Cuando hablamos, hermanos, de ídolos, estamos refiriéndonos a una imagen, ya sea visible o invisible. Una imagen, hermanos, que es puesta por el hombre en lugar de Dios. Cuando hablamos de ídolo o idolatría, estamos hablando de todo aquello que se convierte en algo más importante que Dios, en algo que ocupa el lugar de Dios, en algo que ocupa el tiempo de Dios en nuestras vidas diarias. Amén. No solamente, hermanos, una imagen, sino que esto cubre pensamientos, deseos, muchas cosas que la palabra del Señor nos habla, hermanos, acerca de esto. Y nos damos cuenta de que el versículo que hemos tomado es el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a cristianos, a personas que han confesado el nombre de Dios, que profesan tener una buena comunión con Dios. Y es una clara advertencia de parte de Dios para todo aquel que profesa su nombre. Nosotros encontramos en este capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 6, por ejemplo, en el versículo 13, encontramos que el apóstol dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. No le está escribiendo a incrédulos, les está escribiendo a personas que creen en el nombre del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Aleluya. A ellos Juan se está dirigiendo a través de esta carta y les hace esta clara advertencia. Le dice: hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén. Es una advertencia clara para los hijos de Dios. Otro término que miramos ahí es el término hijitos, con los que se ha estado refiriendo a los cristianos, hermanos, a los hermanos en la fe durante toda esta carta. Y una vez más él dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Aleluya. En otras palabras, él está diciendo: tengan cuidado, manténganse a distancia, aléjense, apártense de los ídolos de una vez para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esta misma advertencia Dios se la hace al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Dios hace esta misma advertencia al pueblo de Israel y le dice de la siguiente manera: Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 16, dice la palabra de nuestro Dios. Oiga lo que dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe o no se vuelva fatuo, necio, y os apartéis y sirváis a los dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Amén. Dice el Señor: guardaos pues que vuestros corazones no se infatúen y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, que os inclinéis a ellos, dice la advertencia. No solo a nosotros en el nuevo pacto, sino que también al pueblo judío, al pueblo hebreo, hermanos, en el pacto que hizo con ellos, les está advirtiendo que se guarden, que tengan cuidado, porque donde quiera que ellos van a ir, donde quiera que ellos se van a mover, van a ser tentados por estos falsos dioses, por estos ídolos que las otras naciones ya adoraban. Y el Señor le está diciendo: mantengan su distancia, guarden su distancia, tengan cuidado donde quiera que vayan, para que no vayan a servir y adorar y a postrarse a los dioses de las otras naciones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Pero nosotros tenemos que preguntarnos: ¿por qué, hermanos, este mandato? ¿Por qué este mandato? La idolatría, hermanos, es algo que Dios prohíbe, que Dios abomina y que Dios castiga. Por esa razón es que nosotros estamos mirando este mandato. Si nosotros nos preguntamos: ¿por qué este mandato? Guardaos de los ídolos. La respuesta a esto es porque Dios, hermanos, abomina la idolatría. Es porque Dios prohíbe, es porque Dios castiga la idolatría. Y la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 1, miramos que Dios está hablando directamente con el pueblo, con la nación de Israel, y les está diciendo de la siguiente manera: es Dios directamente el que está hablando, no hay ningún mediador aquí. En el capítulo 20 de Éxodo, el verso 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, oiga esto: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le dice Dios: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Esto es una prohibición, hermano, total. No hay opción aquí. Dios no les está dando opción, les está diciendo: no tendrán dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, el que lo haga está en desobediencia. El que lo haga se está rebelando a mi mandamiento, a lo que yo estoy prohibiendo. Él está diciendo en el verso 4: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas, ni abajo de la tierra. Una vez más, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, Jehová fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios está prohibiendo directamente, Él está hablando al pueblo y les está prohibiendo a que tengan dioses ajenos, a que se hagan imagen y a que se inclinen a ellos. Una prohibición total por medio de la palabra de nuestro Dios. Nosotros miramos también en Levítico capítulo 19, versículo 4. Dios nuevamente está hablando al pueblo. Levítico capítulo 19, verso 4. Dice la palabra: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Quién habla ahí? Yo, Jehová, vuestro Dios, dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 26, versículo 1. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, está diciendo el Señor. Aleluya. Una prohibición clara que todos nosotros como pueblo del Señor entendemos. Aquí no hay nada, hermanos, oculto. Está claramente manifestado. Dios no está de acuerdo con la idolatría. Dios no está de acuerdo que nosotros adoremos y no tengamos ídolos, hermanos, en nuestras vidas. Dios está prohibiendo rotundamente a que no tengan dioses fuera de Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Por las razones que Él prohíbe, hemos dicho, Él abomina, amados hermanos. Esto habla de condenar, de reprobar. Dios aborrece la idolatría. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dios le dice al pueblo en este versículo, Deuteronomio 7, 25, dice Dios: las esculturas de los dioses quemarás en el fuego. Mire la orden que les está dando. No les dicen la guardarán en sus carteras, la guardarán en sus recámaras, la guardarán en sus lugares secretos, pondrán un altar para ellas. No, Dios les está diciendo las esculturas de sus dioses, hablando de los dioses de las otras naciones. Le dices: quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ellos. Pues ¿qué dice? Pues es abominación a Jehová nuestro Dios, aleluya, o a Jehová tu Dios. La idolatría es algo que Dios condena, que Dios aborrece, que Dios abomina. Por lo tanto, amados hermanos, este mandato está ahí para nosotros por esa razón. Porque Dios no está de acuerdo de que su pueblo, hermanos, esté adorando a otros dioses. La idolatría es algo que Dios castiga. Nosotros miramos que en Egipto, por ejemplo, ellos adoraban, hermanos, a todo lo que había ahí. Como hemos visto, los ríos eran dioses, los piojos, las moscas, el ganado, los primogénitos eran dioses para ellos. Y por esta razón Dios trae juicio, trae castigo a esta nación. Y en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 12, le dice Dios a Moisés y al pueblo que se preparen, que hagan lo que Él les está pidiendo hacer, por la razón de que Él va a traer juicio y castigo. Pues le dice en el verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Uno dice: ¿por qué a todo primogénito? Porque ellos los tenían como dioses. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios. ¿En quiénes dice? En todos los dioses de Egipto.
yo Jehová. Amén. La idolatría es algo que Dios castiga, amados hermanos. Si no, miremos Éxodo capítulo 32. No solo castiga a las gentes de otras naciones, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, sino que también castiga a aquellos hermanos que, conociendo su nombre, se vuelven a la idolatría. Capítulo 32 de Éxodo, nosotros sabemos ahí que el pueblo se fabricó, hermanos, un dios de oro, de plata, un becerro de oro y de plata para adorarlo. Y Dios, cuando el pueblo hizo esto, se enojó en gran manera con ellos y pronunció su castigo, su juicio, y trajo, amados hermanos, la paga del pecado. En el capítulo 32, en el verso 26, Moisés dice que se puso a la puerta del campamento. Esto es lo que Dios le ordenó. Y Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntó con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Oiga lo que le dice: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Oiga qué terrible, hermano, esto. Y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Qué terrible. Nosotros sabemos, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué Dios los mató? Estos hombres ya no tenían remedio. Sus corazones se habían endurecido de tal manera que, habiendo escuchado hablar a Dios directamente en el monte Sinaí, no más de 2 meses, Dios les había dicho: no se hagan dioses ajenos, no se inclinen, no los adoren. Y ellos lo hicieron. Se rebelaron de una manera terrible, de tal manera que Dios, que conoce los corazones, sabía que en estos hombres, hermanos, no había intención de obedecerlo. La paga del pecado es la muerte. Les quitó la vida por medio de sus propios hermanos. Eso es lo que la Biblia dice: habían desobedecido, hermanos, al mandamiento dado por Dios. En este mismo capítulo, nosotros encontramos en el verso 28 que dice: y los hijos de Leví lo hicieron así. También vemos, hermanos, en el verso 34 que Dios le dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde le has dicho. He aquí mi ángel irá delante de mí, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Hablando de la idolatría. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón, dice la palabra. Entonces la Biblia es clara, hermanos, de que el mandato está ahí porque Dios prohíbe la idolatría, Dios abomina la idolatría y Dios castiga la idolatría. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero tenemos que ver también otro punto bien importante como pueblo del Señor, que este mandato que nosotros estamos leyendo, hermanos, a lo largo de la Escritura, sigue vigente. Esto no ha cambiado. Es verdad, como hemos estado mirando estos últimos días, que estamos bajo un nuevo pacto, amados hermanos, pero el mandato sigue vigente. El mandato es para personas que han creído en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Pero con todo esto el mandato es igual: guardaos de los ídolos, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Guardaos de los ídolos. Nosotros entendemos por la Biblia que antes de que nosotros viniéramos a Cristo, conociéramos a Cristo, hermanos, nosotros servíamos
adorábamos, estábamos esclavizados a todas esas cosas que por naturaleza, dice el apóstol Pablo, no son dioses. Y nosotros allí estábamos día con día inclinados, adorándole de una y de otra manera. Estábamos ahí, esa era nuestra vida, esclavizados al pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Ahí estábamos ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Servías a los que por naturaleza no son dioses, dice la palabra de nuestro Dios. También nosotros miramos en la Biblia que Dios, hermanos, llama falto de entendimiento a los que fabrican ídolos. Los llama falto de entendimiento. En Isaías capítulo 44, si usted mira conmigo, la falta de entendimiento, la ignorancia en la que nosotros vivíamos y en la que vive todo aquel, hermanos, que sigue en esta condición. Nosotros miramos en el capítulo 44 de Isaías, en el versículo 6, primeramente dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y qué más, y fuera de mí no hay Dios. El apóstol Pablo dice que no hay más que un Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero vemos que Dios llama falto de entendimiento a estos hombres. En el verso 9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso, oiga esto, lo más precioso de ellos para nada es útil. Es decir, que las imágenes más bonitas que ellos tienen, las imágenes más bonitas que ellos fabrican, dice que para nada es útil. Y ellos mismos, dice el profeta Isaías, ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. El Salmo 115 dice que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Y dice que semejantes a ellos son aquellos que los hacen y los que confían en ellos. Vemos que el profeta está diciendo aquí que ellos saben perfectamente que los ídolos no ven ni entienden. Pregunta: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Todos los que fabrican estos dioses son hombres, hermanos. ¿Cómo es posible de que un hombre va a fabricar un dios? ¿Cómo es posible de que un hombre va a hacer esto, hermanos, y luego le va a atribuir poder a una imagen que él ha creado? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero dice la Biblia que así sucede. El herrero, el verso 12 dice que el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es decir, mete el hierro al juego, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tienen hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala con el almagre, lo labra con sus cepillos, le da figura con el compás, le hace en forma de varón, con semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina para que crecen entre los árboles del bosque. Plantan pinos que se críen con la lluvia. De él sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adorna. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, dice la palabra. Mire todo lo que hace
del mismo, hermano, material. Del mismo material dice que hace leña para quemar. Con el mismo material cose los panes. Con el mismo material se calienta. Pero también de ese mismo material aparta una porción para hacer una imagen, para hacer un ídolo, y luego se arrodilla delante de él. Esta es una terrible confusión, es una falta de entendimiento grande. Verso 16 dice que parte del leño quema en el fuego, con parte de él come la carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Verso 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, dice la Biblia. Esta es, hermano, la condición del hombre. La palabra del Señor le llama falto de entendimiento a los que fabrican ídolos, pues no se dan cuenta de lo que están haciendo. Sus corazones están endurecidos, están cegados. ¿Cómo no pueden entender esto? Al mismo, hermanos, material que le están pidiendo es el mismo material que han quemado para cocer carne. No hay ningún poder, no tiene ningún efecto. No hay, hermanos, ninguna diferencia. Este mandato sigue vigente, amados hermanos, y Dios habla acerca de los juicios para aquellos que ponen ídolos en sus corazones. Para aquellos que ponen ídolos en sus corazones. Ezequiel capítulo 14. Nosotros miramos ahí, hermanos, que la idolatría es puesta en el corazón de los hombres. En el verso 2, capítulo 14, versículo 2 de Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, oiga esto, hijo de hombre, estos hombres han puesto que sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?, pregunta Dios. Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos, dice la palabra del Señor. Está hablando, hermanos, no de uno, no de dos, de muchos ídolos. Y esto dice que lo han puesto en el corazón. Y Dios, hermanos, está diciendo: yo los voy a confrontar directamente. El que venga a preguntarme, el que se acerque a mí como si yo no supiera lo que hay en sus corazones, dice Dios, yo los voy a confrontar directamente por medio de mis profetas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Lo mismo, hermanos, es para nosotros. El que tenga ídolos en su corazón, vamos a ser confrontados por la palabra de nuestro Dios, que es la profecía más segura. Vamos a ser confrontados por nuestro Dios. Nos damos cuenta que el mandamiento sigue vigente, y el mandato que Dios da, hermanos, a su pueblo, a sus hijos, es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Es que amemos a Dios sobre todas las cosas. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, Él está diciendo: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Qué pide Jehová de nosotros, de ti? Sino que lo ames con todo tu corazón, que lo ames con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nosotros miramos el gran mandamiento en el libro, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo
28, hermanos, en adelante, nosotros miramos que el gran mandamiento está ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es lo que Dios está diciendo a los suyos. El mandamiento no ha cambiado. Dios quiere que dediquemos toda nuestra fuerza, nuestro empeño, hermano, nuestros pensamientos para amarlo a Él, para adorarlo a Él, para servirle a Él, para postrarnos delante de Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que Dios está pidiendo, hermanos, de los suyos. Alabado sea su nombre. El mandamiento está ahí, eso no ha cambiado. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, de tal manera que no haya espacio para ningún otro Dios, hermano. Que no haya espacio para ningún otro ídolo. Que estemos, hermanos, completamente ocupados en las cosas del Señor. Que no tengamos espacio para fabricarnos otro ídolo. Que no tengamos espacio para adorarlo. Que no tengamos tiempo para postrarnos delante de ellos. Dios quiere que nos ocupemos en las cosas que Él nos está pidiendo. Nos damos cuenta, hermanos, que la idolatría, como hemos visto ya algunos versículos, no solo tiene que ver con las imágenes, no solo tiene que ver con la adoración y la veneración a ella, sino que también existen otros tipos de idolatrías, hermanos, igualmente de peligroso y con las mismas consecuencias. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque puede ser que alguien entre nosotros esté pensando: qué bueno que yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Qué bueno que yo no adoro ninguna imagen. Qué bueno que yo no cargo ninguna imagen. Pero hay otros tipos de idolatría de los cuales también la Biblia habla, que son igual de peligrosos y tienen las mismas consecuencias, hermanos, que adorar a una imagen, que postrarse delante de ellas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Y nosotros miramos, hermanos, que uno de estos ídolos, y es una de las batallas más grandes que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. Amén. El yo es el ídolo preferido muchas veces, hermano, de nosotros. El yo. Todo tiene que ver con nosotros. Ocupamos toda nuestra fuerza para pensar en nosotros. Ocupamos, hermanos, todo el tiempo para favorecernos a nosotros mismos. Nos adoramos tanto que hacemos, hermanos, lo que sea necesario por nosotros mismos. El yo muchas de las veces se convierte, hermanos, en el ídolo preferido. Y esto tiene que ver, hermanos, con la jactancia de nuestras habilidades. Tiene que ver, hermanos, con la jactancia de nuestros dones, de nuestros talentos. Tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver, hermanos, con aquellas veces que nos sentimos superiores que los demás, que nos sentimos plenamente capaces de todo, de tal manera que pensamos que no necesitamos de nadie ni de nada, que no necesitamos ni de Dios mismo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con estas cosas, porque a veces pensamos que nosotros, hermanos, somos todo. Somos todo. Nos volvemos lo más preferido. Nos volvemos, hermanos, los más consentidos a nosotros mismos. Nos esforzamos tanto para complacernos a nosotros mismos. Invertimos todo lo que sea necesario para satisfacernos a nosotros mismos. Y olvidamos de darle la gloria a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La palabra del Señor nos reprende acerca, hermanos, de la altivez de estas cosas. La Biblia nos dice directamente: unánimes entre vosotros,
no altivos, asociándonos con los humildes. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Salomón también habla de esto en el capítulo 3, en el versículo 5. Dice, fíate de Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Está diciendo la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. La palabra de Dios es clara, no te confíes en tu propio corazón. No confíes en tu propia sabiduría, no confíes en tus propias habilidades, no confíes en tus propios talentos. Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce que estamos aquí por su gloria, que estamos aquí por Él y para Él. Reconoce que sin Él nada somos. Humillémonos delante de nuestro Dios, hermano, y reconozcamos que el valor que hoy tenemos, que la sabiduría que ahora tenemos, que lo poco o lo mucho que podamos hacer para la obra del Señor, lo hacemos porque Él nos lo concede. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Apartemos ese ídolo de nosotros, ese yo. Siempre el yo por delante. Que si yo no hago esto, que si yo no hago lo otro, que si yo me voy de la iglesia, que si yo me aparto del Señor, no, hermanos. Aquí todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Apartemos ese ídolo de nuestras vidas, aleluya. Olvidémonos, hermanos, de autocomplacernos a nosotros mismos. Olvidémonos de ello. Hemos mencionado que ocupamos, hermanos, lo que sea necesario para ser muchas veces como nosotros quisiéramos ser, para cambiar nuestra apariencia, para mirarnos elegantes, para parecerlos a alguien, hermanos. Pero la Biblia no los manda a eso. La Biblia claramente nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. El pecado destruyó esa imagen, el pecado opacó esa imagen, pero para eso vino Cristo. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que fuimos predestinados por Dios para que fuésemos igual que su Hijo, para que fuésemos semejante a su Hijo cada día. Esa debe de ser nuestra preocupación, parecernos a Cristo cada día. Ocuparnos, hermanos, en esas cosas que nos acercan más, que nos hacen ver más como Cristo. Y no preocuparnos por las cosas externas. No preocuparnos por nuestra, hermanos, apariencia física, por nuestro vestir, por lo que el hombre pueda decir o pensar de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser para la gloria de nuestro Dios, aleluya. También vemos que hay otro tipo de idolatría, hermanos, que es confiar en el hombre. Esto es idolatría. Recordamos cuando el pueblo, hermano, de Israel decidió dejar de confiar en Dios. Cuando Samuel se está despidiendo de ellos en el capítulo 8 de su primer libro de Samuel, el pueblo decide dejar de confiar en Dios. Y le dice a Samuel que se les ponga un rey, que se les ponga un rey como las otras naciones. Ellos dicen las otras naciones están felices, las otras naciones lo tienen todo, las otras naciones son prosperadas, las otras naciones hacen esto y lo otro porque tienen a un rey entre ellos y nosotros no lo tenemos. Estaban despreciando al rey soberano, hermanos. Estaban despreciando a Dios mismo de tal manera que Dios le dice a Samuel, está bien. A Samuel no le agradó, no le pareció, pero Dios le dice a Samuel, está bien, haz como ellos te piden. No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, le dice Dios. Pero adviértele de todas las cosas. El pueblo acepta, ellos deciden confiar en el hombre. Más adelante el Señor o Samuel le dice que han cometido un gran pecado,
por haber apartado la confianza del Señor y ponerla en el hombre. Han cometido un gran pecado porque confiar en el hombre es idolatría. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 17, en el verso 5, dice la palabra de nuestro Dios ahí. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada, dice la Biblia. Maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. El confiar, hermanos, que el hombre nos puede dar mejores cosas que las que Dios da, es idolatría. Eso es idolatría. Esperar que del hombre venga algo bueno o que el hombre aporte algo para nuestra salvación es idolatría. Nada bueno puede salir, hermanos, de donde no hay nada bueno. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El confiar en el hombre es idolatría, y estas cosas tenemos que nosotros como cristianos guardarnos de ello y no poner la confianza en el hombre, no poner la confianza en las promesas que el hombre hace. La Biblia dice que el hombre, hermano, es como la flor del campo, florece por la mañana y en la tarde se marchita. Ahora es, mañana no es. Hoy es su pensamiento, dice el salmista, y mañana muere. No debemos de poner la confianza en las palabras, en las promesas del hombre. Más bien, dice la Biblia, es bendito aquel que confía en Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El confiar en el hombre es idolatría, y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que guardarnos, aleluya, guardarnos de ellos. Sabemos que el ser humano en su naturaleza caída es un experto para fabricar dioses. Es un experto. Aun cuando tienen un conocimiento acerca de Dios, ellos se hacen dioses, se fabrican dioses de lo que se les venga a la mente. Romanos capítulo 1 dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 21. Romanos 1:21 dice la palabra de nuestro Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanza de aves, en semejanza de cuadrúpedos, en semejanza de reptiles, dice la palabra de nuestro Dios. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice la palabra. El hombre en su naturaleza caída se volvió un experto, una máquina para fabricar dioses. Dijeron: no nos conviene servir a ese Dios. Ese Dios es muy estricto, ese Dios tiene leyes, ese Dios tiene mandamientos, ese Dios tiene estatutos. No nos conviene servirlo. ¿Saben qué? Vamos a fabricar nuestros propios dioses. Miren qué animalito tan bonito, hagámoslo un Dios. Miren qué lindo cómo brilla el sol, hagámoslo un Dios. Pero qué estrella más hermosa, hagámoslo una diosa. Y comenzaron a fabricarse, hermanos, imágenes. Comenzaron a fabricarse ídolos para poder adorarlos y darle gloria. Pero no solo eso, amados hermanos, sino que también tenemos que saber que nuestra naturaleza caída nos lleva muchas veces también a postrarnos ante los dioses falsos que el mundo se ha fabricado. Los dioses
del poder, los dioses del dinero, los dioses de la fama, los dioses, hermanos, de las posiciones en las naciones. Todas estas cosas se han convertido, hermanos, en dioses para el ser humano. Todo aquello, hermanos, que nos aparta, todo aquello que se convierte en el centro de nuestra vida, todo aquello que se convierte en el centro de nuestros pensamientos es idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de nuestro Dios es idolatría. Todo pensamiento, amados hermanos, que va en contra de nuestro Dios y aún así lo mantenemos ahí alimentando, es idolatría. Y todas estas cosas, hermanos, están en nuestro contorno, están a nuestro alrededor. El poder, la fama y el dinero, las posiciones son algo que en la naturaleza caída el hombre siempre ha deseado, siempre ha anhelado, hermanos. El hombre es capaz de cambiar su creencia cristiana por poder, por fama, por dinero, por una posición. Es capaz de hacerlo. Y todo esto se convierte en idolatría. La Biblia nos advierte acerca de esto, nos dice claramente que estas cosas se llaman avaricia. Y la avaricia es un pecado de idolatría delante de los ojos de Dios. El querer, hermanos, acumular, la idolatría habla de eso, de una persona que ama el poder, que ama las posiciones, que ama el dinero, que ama la fama y está dispuesto a hacer lo que sea necesario con el fin de obtenerla. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Efesios capítulo 5, versículo 5. La palabra del Señor nos dice ahí, Efesios 5, 5. Dice la palabra de nuestro Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, oiga ahí la palabra, ningún fornicario o avaro que es igual a idólatra, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Dios, dice la Biblia. La avaricia es idolatría, amados hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios en ese versículo: hace morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo. ¿Y qué dice? Y avaricia, que es idolatría. El querer tener posiciones, el querer tener poder, el querer tener, hermano, fama y dinero es idolatría. Todo esto ocupa fuerza, todo esto ocupa tiempo, todo esto, amados hermanos, ocupa una entrega total. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No vaya a creer que una persona es rica sin hacer nada. O sea, que se acostó y amaneció siendo rica sin hacer nada absolutamente. Aunque sea la lotería, pero hace algo. Amén. No va a creer que una persona, hermano, llega a la fama sin darse a conocer, sin trabajar, sin dedicar tiempo. No. Y todas estas cosas, la Biblia, hermanos, o entran en esa palabra avaricia, deseo de llegar a obtener grandeza. Y esto es importante que nosotros, hermanos, lo entendamos. La Biblia dice claramente que donde está vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Nos dice claramente que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará a otro. Obedecerá a uno y al otro no. Jesucristo dijo claramente: no podéis servir a Dios y a las riquezas.
La palabra del Señor nos dice también claramente, amados hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo 6 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tiene sustento, hermanos? ¿Tiene abrigo? ¿Por qué no está conforme? Estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En tentación, caen en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Oiga esto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra del Señor es clara, que todas estas cosas al final no sirven de nada, sino nos causan dolor, nos causan mal, nos apartan, nos extravían de la fe. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que darle cabida a estos ídolos en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No tenemos que darle cabida, hermanos, a estos ídolos en nuestros corazones. Tenemos que ser sabios, ser prudentes y dedicar nuestra fuerza a servir a nuestro Señor, que es el proveedor de todo. El Salmo 127 dice que es en vano que el hombre se levante temprano y vaya tarde a descansar, cuando a Jehová es el que le place darle el pan a cada uno. No, hermanos, dejemos que la avaricia llene nuestros corazones, que el deseo, que aquella fuerte deseo o un deseo exagerado por tener estas cosas nos aparten del Señor. Nada de esto nos va a ayudar. Hermanos, tenemos en nuestros tiempos también otro montón de cosas que este mundo nos ha presentado, y nosotros como iglesia muchas veces hacemos de estas cosas ídolos en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque volvemos nuevamente al significado del ídolo. Es todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra mayor fuerza, nuestra confianza, en lo que nosotros dedicamos nuestro mayor tiempo, todo aquello que se convierte en el centro de nuestra vida, todo aquello que ocupa el lugar de nuestro Señor. Todo esto, hermanos, se vuelve una idolatría en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que guardarnos de ellos como cristianos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y aquí entra, hermanos, la fama. Aquí entran las famosas redes sociales. Aquí entran, hermanos, los deportes. Aquí entran los programas de entretenimiento. Aquí entran películas, telenovelas y todo lo que usted quiera ponerle. Todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Nos damos cuenta, amados hermanos, que todo esto ha venido a formar parte de ídolos en nuestros corazones muchas veces. De todas estas cosas nosotros hemos hecho ídolos muchas veces. ¿Cómo nos damos cuenta que esto está pasando, hermanos, en nosotros? Cuando ponemos el tiempo que le dedicamos a Dios en una balanza
y el tiempo que le dedicamos al entretenimiento en otra balanza. Amén. Ahí nosotros nos damos cuenta, la palabra del Señor nos dice claramente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados, tenemos que trabajar, hermanos, para adornar el regalo que Dios nos ha dado. Tenemos que ocuparnos en ellos para dar un buen testimonio, para dar fruto, hermanos, de que somos sus hijos. Tenemos que ocuparnos en ellos. La palabra del Señor, para los que no vinieron el miércoles por ocupaciones extremas, la palabra del Señor nos dijo el día miércoles que teníamos que aprovechar bien el tiempo. Nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es un pensamiento que debe de quedar plasmado en nuestros corazones. Los días son malos, hermanos. Tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda en ocuparnos en las cosas de nuestro Dios, y no de estar fabricando ídolos en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos, hermanos, que ocuparnos en estas cosas. Tenemos que trabajar en las cosas espirituales, en aquellas cosas que tienen provecho para nuestras vidas espirituales. Usted fácilmente puede mirar, hermanos, cuál es la condición en la que usted está. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está ocupando más lugar en su vida? ¿Cómo sabré, hermano, de que yo estoy fabricándome un Dios o he puesto ídolos en mi corazón? Pues es bien fácil. ¿En qué usted piensa más durante la semana? ¿En quién usted medita más? ¿A quién usted menciona más? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cualquiera puede decir: hermano, entonces el trabajo es lo que más hacemos. Es que no podemos trabajar, hermanos, y glorificar el nombre de Dios. Yo a cada lugar donde voy, sabiendo que soy, hermanos, un indio nativo salvadoreño, y mirando, hermanos, donde Dios nos pone sin hablar el idioma, sin tener una capacitación profesional, y nos metemos a lugares que yo glorifico el nombre de Dios por la gracia que Él pone en nosotros, hermanos. Es la gracia de nuestro Dios obrando en nosotros donde quiera que vayamos, dándonos sabiduría en todo lo que hacemos. El nombre del Señor puede ser glorificado por medio de nuestro testimonio en nuestros trabajos. Podemos trabajar y escuchar, hermanos, la palabra de nuestro Dios, escuchar una predicación, escuchar la Biblia hablada. Podemos trabajar, hermanos, y pensar en las maravillas de nuestro Dios. Pero es muy diferente cuando nos sentamos a ver un programa en Netflix por 2 horas. ¿Usted cree que se va a estar acordando? Más cuando es un día miércoles de los hermanos orando por ustedes aquí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Qué buena está la serie. ¿Usted cree que se va a estar acordando de Dios ahí? Cuando están los tiempos extras en el fútbol y usted está más nervioso que los jugadores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuando se enoja más que el dueño del equipo porque su equipo pierde. Cuando regaña a alguien que está lejos de usted porque no metió un penal. ¿Qué, hermanos? ¿En qué glorifica el nombre de Dios eso? Eso es idolatría. Es idolatría. Todo aquello que ocupamos, hermanos, cuando estamos viendo aquellas películas de terror, aquellas películas de chistes inadecuados, aquellas series que nos hacen reír a carcajadas y nos distraen completamente de Dios, aquellas telenovelas que nos hacen pensar en el viejo amor que tuvimos, que nos hacen recordar viejos tiempos, que nos hacen adulterar y desear al actor de la película, de la telenovela. Cuando ya nuestros cuerpos se han terminado. Amén. Amados hermanos, todas estas cosas se vuelven un ídolo en nuestros corazones.
dedicarle el tiempo, hermanos, a nuestra familia muchas veces. He conocido familias que dicen: no voy a servir al Señor hasta que nuestros hijos crezcan, porque no los puedo ir a encerrar a una iglesia. ¿Y por qué no los saca de la escuela? Amén. ¿Por qué no los saca del daycare? Porque ahí sí los tiene. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se toma el día viernes que le pagan para llevar a sus hijos al parque, sino que se toma el día domingo? Amados hermanos, invertimos nuestro tiempo en cosas que cuando menos pensamos se volvieron un ídolo en nosotros. Estamos trabajando y queremos que el día termine para llegar a nuestras casas, no para darle gracias a Dios, sino para ver un programa de televisión, para ver Caso Cerrado. Es que me gusta porque esa mujer es justa. Sí, si fuera justa no estuviera en contra de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Para ver Primer Impacto. Es que qué impactante noticia. Sí, más impactante son las noticias que la palabra del Señor nos da. Y eso no lo impacta a usted, eso no lo cambia a usted, eso no lo hace meditar a usted. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Esto se vuelve un ídolo en nuestras vidas. Tenemos que ser cuidadosos y desechar todo lo que no edifica, destruye. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Todo lo que no edifica, destruye. Tenemos que alejarnos, apartarnos, guardarnos de esas cosas que sutilmente se van a presentar en nuestra vida. Ahí están, hermanos, ahí están, ahí las tenemos a la mano. Ahí están todas las redes sociales que usted quiera y puede pasar el tiempo que usted quiera ahí, pero nada de eso le va a ayudar para su vida espiritual. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahí están todos los programas de internet, todos los programas de televisión, todo lo que usted quiera escuchar, todo lo que usted quiera ver. Pero tenemos que tener cuidado, amados hermanos, que estas cosas nos están apartando de poder servir a nuestro Dios, de adorar al Dios verdadero, de adorar al Creador de nuestras vidas. Y poco a poco nos vamos alejando, nos vamos apartando, nos vamos, amados hermanos, olvidando de las promesas, de las advertencias y los mandamientos de nuestro Señor. Aunque le parezca increíble y exagerado, hay personas en este pequeño grupo que ni siquiera les está importando la predicación. Ellos están pensando en sus cosas. Ojalá que el lunes me aumenten de sueldo. Ojalá que haga este negocio. Dios quiera que pueda llegar a la meta de ahorrar tanto este año. La palabra de Dios dice: necios. Hermanos, tenemos que ocuparnos de estas cosas. El mandamiento es claro: guardaos de los ídolos. La palabra del Señor dice: apartaos de las contaminaciones de los ídolos. La palabra del Señor dice: no seas idólatras como alguno de ellos. La palabra del Señor nos dice: huid de la idolatría. La palabra del Señor nos dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Nosotros somos el templo de Dios. La palabra del Señor nos dice que la idolatría es obra de la carne. Nos dice, hermanos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nos dicen que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, dice la palabra de nuestro Dios. Si esta es nuestra condición, hermanos, amigos que están en este lugar, ¿qué debemos de hacer? Volvernos a Jehová, nuestro Dios. Volvernos a Jehová. Eso es lo que Dios le dice a través del profeta Ezequiel a aquellos que habían puesto ídolos en sus corazones. Dios le dice en el capítulo 14, versículo 6, le dice Dios a estos hombres que habían puesto ídolos en sus corazones: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad de vosotros, apartad vuestro rostro de toda vuestra
abominaciones, dice nuestro Dios. 1 Tesalonicenses 1:9, convertidos de vuestros ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué más, hermanos, debemos de hacer si nosotros estamos en esa condición? 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere descuidado el mandamiento, si alguno está viviendo en idolatría, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Qué debemos de hacer si es esa nuestra condición? Hermanos, adorar únicamente a nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Señor fuera de Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ninguna imagen tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ningún otro ídolo murió por el ser humano. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera, y ninguno de ellos se entregó a sí mismo por nosotros. El único que lo hizo fue Jesucristo, el Señor, que es digno de ser adorado. A Él serviremos, a Él adoraremos, ante Él nos prostraremos. Nuestra lengua confesará que solamente Él es Dios, solamente Él es digno de alabanza, solamente Él es digno de adoración. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcámoslo a Él como el suficiente Salvador de nuestra vida. No hay poder en una imagen. Nada te puede ayudar, nada te puede salvar, solamente Cristo Jesús. Pon tu confianza en Él. Él no te defrauda, Él no te desprecia. Él te llama a que te acerques a Él en amor y en misericordia. Te ruega, te suplica, te da oportunidad cada día para que examinemos nuestros corazones. Y si nuestras vidas están llenas de ídolos, si nuestros corazones están llenos de ídolos, renunciemos a ellos esta tarde. Volvámonos a Cristo. Renunciemos a todos aquellos hermanos que últimamente está ocupando el tiempo de nuestro Señor, que últimamente nos ha alejado de la comunión con Dios a través de la oración, que últimamente nos ha apartado, engañándonos sutilmente a que nos dejemos de congregar. Rechacemos, echemos fuera de nuestros corazones esos ídolos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Por favor, manténgase la iglesia ahí en su lugar. El baño no es un buen lugar para ir a reflexionar. Manténgase aquí, por favor. Piense en el mensaje. Piense en la confrontación que Dios le ha hecho a través de su palabra. Medite en ello y seamos sinceros. Seamos sinceros.
Miremos nuestra condición. Miremos nuestra vida fuera de este lugar. Miremos el resto del tiempo de estas 2 horas que hemos dedicado el día de hoy. Cuánta comunión tenemos con nuestro Señor. Cuánto lo adoramos. Cuánto le damos gloria. Cuánto le agradecemos. Mirémoslo con sinceridad. Y volvámonos a Jehová nuestro Dios. Si los ídolos de este mundo han cobrado fuerza, si los ídolos de este mundo han invadido nuestros corazones, si los ídolos de este mundo nos están alejando de nuestro Señor, levantemos nuestra mirada al cielo y pidamos perdón en esta tarde. Confesemos nuestro pecado. No lo ocultemos. No nos resistamos al llamado que Dios nos está haciendo. No se crea lo suficientemente inteligente. No se crea lo suficientemente sabio. No se crea lo suficientemente astuto como para aparentar algo y no vivirlo. Volvámonos a Dios con sinceridad. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. La advertencia está ahí, guardado de los ídolos. Pero por si alguna razón, tal vez la advertencia le llegó tarde a usted y ha descuidado su corazón, ha descuidado su vida, y ídolos han venido a formar parte en su vida diaria. El Señor le llama a que se arrepienta, a que humille su rostro, a que le diga: Señor, ayúdame a servirte como lo he hecho, como lo hacía en el pasado, como lo hice cuando te conocí. Dígale al Señor en esta hora: dame fuerza para desechar, para desprenderme de todas esas ataduras y poder amarte con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Ayúdame a volver a ti, por favor. Pide misericordia a nuestro Dios en esta tarde. Pide misericordia a nuestro Dios en esta tarde, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mira cómo el Señor nos ama tanto, que nos confronta, que nos corrige, que nos instruye, que nos enseña. Mira cómo el Señor nos ama tanto, que nos muestra nuestras manchas, nuestros defectos, las cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Mira cómo el Señor nos ama tanto, que no destruye nuestra vida y su ira no se derrama de una vez y para siempre en nosotros, sino que nos da oportunidad de que lo oigamos, de que reflexionemos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Volvámonos hoy, iglesia, volvámonos hoy. Seamos conscientes de la condición nuestra. Seamos conscientes de la condición actual de la iglesia. Levantémonos, salgamos de ahí. Huyamos de la idolatría, como la palabra del Señor dice. No le sigamos dando cabida a esos ídolos. Cerremos las puertas a ellos en esta tarde. Dios mío, glorifícate, glorifícate. Convence los corazones, Padre. Convence los corazones y ayúdanos a someternos a tu voluntad, a obedecerte, a temerte, a respetarte, a servirte con integridad, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu nombre sea glorificado en cada vida. Alabado sea la gloria de tu nombre. Quebranta los corazones, compunge los corazones. Liberta las vidas, Señor amado, de esa mentira, de ese engaño, de esa obra de la carne. Liberta las vidas, Dios mío, en esta tarde. Sálvalas, por favor, para tu gloria.
Sálvalas para tu honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno eres, Dios mío, bueno eres. Que tu nombre sea glorificado. Si hay alguien en medio nuestro que quiera confesar a Cristo públicamente, puedes venir hoy, esta tarde. Puedes acercarte hoy, confesar el nombre de Cristo, poner tu confianza en Cristo para salvación. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, quien se entregó por nosotros. Ven a Cristo Jesús esta tarde. Él puede cambiar tu vida. Él puede libertarte. Él puede obrar en tu vida. Ven a Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado. Dios mío, obrando en las vidas, obrando en los corazones. No salga de este lugar sin Cristo en tu vida. No te vayas de este lugar sin el regalo de salvación que Cristo te ofrece por medio de la fe en su nombre. Confiésalo a Él para salvación. Tu vida será diferente. Tu vida será libre del pecado. Tu vida será libre de la idolatría, de la inmundicia, de toda obra de la carne. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice su palabra. Cristo es esa verdad que liberta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Glorificado sea tu nombre, Dios mío. Ven a Cristo. Ven a Cristo. El Señor te llama hoy en esta tarde. Ven a Cristo Jesús para salvación de tu alma, para salvación de tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que das, Señor, por el llamado que nos haces a todos cada día, a arrepentirnos, a humillarnos, a glorificar tu nombre, Padre. Gracias, gracias por todo lo que hemos recibido de parte suya esta tarde. Gracias por su palabra inspirada. Toda la gloria es suya. Toda la honra es para usted. Nada, Dios mío, nos atribuimos a nosotros. Sin tu ayuda nada somos, Padre de la gloria. Suyo es el poder, suya es la honra, suya es la gloria por los siglos de los siglos. Sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Le damos un aplauso fuerte en esta tarde.